Muy buenas noches, queridos alumnos. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema referente al cuerpo que se defiende, o también vamos a hablar del sistema inmunitario, ¿sí? Vamos a hablar respecto a la inmunidad. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema inmunitario, estamos hablando de un sistema de defensa, pero a la vez de organismos que quieren entrar a ello. En este gráfico que tenemos aquí nos va a servir para entender en qué consiste el sistema inmunitario, en qué consiste, por ejemplo, los microorganismos invasores. Podemos tomarlo de la siguiente manera. Esta estructura que yo estoy señalando aquí es la piel, es decir, es tejido epitelial que está recubriendo nuestro cuerpo. Fuera de ella, en el medio externo, hay microorganismos patógenos causantes de enfermedades y también hay, como se dice en biología, invasores. El ejemplo, aquí tenemos un virus, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria, ¿ya? Tenemos por esta estructura. Esta estructura de aquí se llama, bueno, también es un tipo de bacteria, la diferencia que tiene flagelo. Esto es también una bacteria llamada espirilo. Esto también es una bacteria derivada de los cocos, o también llamado streptococos, ¿sí? Este de aquí también es la forma ya de un virus. Acá también tenemos un protozoo, ¿sí? Normalmente los protozoos son causantes de enfermedades digestivas, ya que están en hábitats principalmente de humedad y agua contaminada. Y por acá también tenemos un protozoo. Entonces, miren, tenemos nuestra piel o nuestro tejido epitelial a nivel de nuestro cuerpo humano, externamente invasores o microorganismos que quieren entrar o ingresar hacia, en este caso, hacia la parte interna de nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo encontramos también estructuras que se puede decir producen la inmunidad, es decir, van a neutralizar la acción de estos invasores. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un macrófago. Bueno, en este caso, por ejemplo, un macrófago es una variedad de leucocito o glóbulo blanco que cumple una función que se llama la fagocitosis. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Por aquí tenemos, por ejemplo, una célula, ¿sí? Que también, bueno, a nivel de, cuando estudiamos la célula, internamente posee una estructura que se llama lisosomas. Por ejemplo, aquí podemos ver unos puntitos medio rosaditos. Esos se llaman lisosomas. Un lisosoma es un organelo que cuando ingresa una sustancia que es adversa a la célula, este lisosoma también termina fagocitando, o en este caso produciendo inmunidad. ¿Sí? Y aquí tenemos, se puede decir, las estructuras más importantes presentes en nuestro sistema circulatorio, que es el glóbulo blanco, o también llamado linfocitos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un corte, o ya sea cualquier actividad, o por ejemplo contacto con humedad, contacto con partes contaminadas, los primeros que desencadenan en reacción, y en este caso de protección, son estos organismos de aquí, que se llaman glóbulos blancos. Ya los vamos a estudiar. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Bueno, esta es la fórmula química del HCl o ácido clorhídrico, ¿sí? Que también posee una función de neutralización. Por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos, ¿sí? Ya sea de alimentos mal cocidos o en este caso presente de una estructura patógeno, el ácido clorhídrico se encarga de neutralizarlos a partir de las paredes estomacales, ¿sí? De nuestro sistema digestivo. También es un cuerpo que va, en este caso, a proteger o a producir inmunidad, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos otra variedad que son los linfocitos T, como también se los llama. Y eso es un anticuerpo. ¿Ok? Un anticuerpo no es más como se puede decir como la máquina, que en este caso van a producir lo que son en los linfocitos o glóbulos blancos. Esto es un anticuerpo. Bueno, vamos entonces a analizar cada una de estas partes. Ya hemos comprendido, ¿sí? Que tanto internamente como externamente se puede decir que hay es decir, como que hay un mecanismo de defensa o una batalla biológica. Bueno, vamos a ver la respuesta local. Cuando hablamos, por ejemplo, de la respuesta local,
Se refiere, por ejemplo, a la reacción de nuestro sistema inmunitario ante cualquier herida, ¿sí? Bueno, vamos a hablar en este gráfico ya que está muy entendible a qué se refiere, por ejemplo, con la respuesta focal, perdón, local. Cuando hablamos de la respuesta local, entonces estamos hablando del comportamiento de una estructura, ya sea un glóbulo blanco, ya sea un anticuerpo, ¿sí? Presente, por ejemplo, se puede decir para una acción leve, en este caso puede ser cualquier herida. Un ejemplo, si tenemos un corte, entonces estamos analizando ante ese corte en nuestra piel cómo actúa, por ejemplo, los glóbulos blancos, que son en este caso, los linfocitos y los principales, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Cuando entra, por ejemplo, un organismo, vamos a suponer, y aquí mismo el gráfico nos ayuda muchísimo, que este es un organismo externo, un organismo que viene de afuera, ¿sí? Ingresa a partir de nuestra piel, a partir de un golpe, a partir, se puede decir, de una cortadura, ¿sí? Ingresa a partir de nuestro tejido epitelial y en la sangre actúa lo que son los glóbulos blancos llamados linfocitos. Mire, primero vamos con el comportamiento del glóbulo blanco que es este de aquí. Usted puede ver que poco a poco, mediante se va en este caso actuando, es como que engulle o también como que coloquialmente decimos como que se traga a este microorganismo invasor, ¿sí? Hasta desaparecer con ello. Este proceso se llama fagocitosis, quiere decir que la fagocita, ¿sí? A ese organismo invasor. Muy bien, entonces vamos analizando parte por parte. Ya hemos dicho en este caso cómo es de manera general. Entonces la fagocitosis no es un más que un proceso, se puede decir, de tragar o en este caso de invadirlas totalmente al organismo que ingrese hacia la parte interna, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un corte, nosotros podemos ser testigos que siempre va a haber una hinchazón. Cuando, por ejemplo, en ese corte ya lleva unas 2, 3 horas, ¿ya? ¿Qué significa esa hinchazón a partir de nuestro sistema inmune? Normalmente esa hinchazón tiene dilatación. La dilatación permite que el cuerpo, o en ese caso la piel, permanezca a la temperatura, ¿sí? Que es 36 a 37 grados Celsius. Y con eso también, ¿sí? Se puede decir socorrer al daño que tuvo, por ejemplo, causado por un microorganismo, ¿ya? ¿Qué pasa? Porque a veces, por ejemplo, coloquialmente decimos, cuando tenemos un corte o por ahí una herida, a veces vemos como unas manchas blancas, coloquialmente lo decimos pus, ¿ya? Ese pus no es más que, se puede decir, glóbulos blancos, ¿sí? Que han fagocitado a sustancias, a bacterias o incluso a virus, ¿sí? ¿Cuál es lo recomendable, por ejemplo, cuando tenemos un tipo de estos mecanismos? Estar desinfectando la herida, porque recordemos que externamente también hay, se puede decir, millones de microorganismos que pueden causar enfermedades, ¿sí? Entonces, la respuesta local o la respuesta leve ante cualquier herida se llama fagocitosis, en el cual el glóbulo blanco va a fagocitar, o en este caso a tragar, como queremos decirle, o en este caso también se lo puede decir como que a engullir al microorganismo. Muy bien, vamos a ver también lo que refiere a la respuesta general, que no es más que una respuesta, por ejemplo, en cambio de todo nuestro sistema inmunitario. Es una respuesta, se puede decir, que abarca todo en conjunto, ¿sí? Bueno, vamos a poner aquí cada uno de ellos, ¿sí? Aquí tenemos alguna variedad de linfocitos. Recordemos que un linfocito es un glóbulo blanco. Bueno, aquí tenemos algunos. Un macrófago, ¿sí? Que es el que normalmente produce la fagocitosis. Ahí lo tenemos de un color verde. Es aquel que fagocita. También se lo conoce como el gran devorador. También tenemos el linfocito T, que se puede decir que es el linfocito uno de los más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, que se lo llama el controlador, ¿ya? También tenemos en este caso el linfocito B, que es el trabajador. Tenemos el virus, que se puede decir es el microorganismo o el invasor. Tenemos también el linfocito supresor, ¿sí? Que principalmente es el que baja, se puede decir, o dicho de otra manera, es aquel que primerito va a actuar, ¿ya? Y tenemos los anticuerpos. Muy bien, ¿cómo podemos comparar los linfocitos, por ejemplo, para entender un poquito? A ver, por ejemplo,
cuando nosotros hablamos, por ejemplo, yo tengo un arma, hipotéticamente, entonces la arma, por ejemplo, desecha, o en este caso se puede decir, se puede sacar balas de ahí, o dicho de otra manera, la acción de la pistola es, en este caso, liberar, en este caso, metales. Ahora, ¿cómo es la comparación metafórica con los linfocitos? El linfocito es el arma, ¿sí? Pero las balas vienen a ser estas sustancias que se llaman anticuerpos, que lo tenemos aquí, el último, ¿sí? En la parte inferior. Ese anticuerpo se puede decir que es la bala de defensa, o es en este caso el producto del linfocito, ¿sí? Vamos a ver paso uno por uno. Entonces, vamos a hablar de cómo nuestro sistema inmunitario actúa de manera general, ¿ya? Cuando se actúa, en este caso, el sistema inmunitario ve la presencia que hay un virus o de una bacteria, esa respuesta se llama reacción inmunitaria y normalmente la reacción inmunitaria son, en este caso, manejadas o controladas por el linfocito B y el linfocito T, ¿sí? Por eso es que normalmente cuando se habla mucho, por ejemplo, de cáncer de sangre, ¿ya? El cáncer de sangre no es más que la gran cantidad o la sobrecantidad de glóbulos blancos. Por una parte, esto es de mucha preocupación cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer de la sangre, porque estamos hablando en ese caso, por ejemplo, ¿sí? Que los glóbulos blancos son aquellos que, por ejemplo, están en mayor cantidad. Y a veces cuando están en mayor cantidad, tanto el linfocito B y T van a confundir los glóbulos rojos como que si fueran, por ejemplo, microorganismos externos. Y cuando se confunden, pues los fagocitan, ¿sí? Y es un poco peligroso. Bueno, vamos a ver entonces paso por paso la reacción inmunitaria. Aquí tenemos, por ejemplo, un organismo, se puede decir invasor. Bueno, ese es un virus, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera parte, que es un linfocito, ¿sí? Que va a producir normalmente lo que es la fagocitosis. Miren, este es la fagocitosis. Entonces, este es el primer mecanismo que sucede como defensa general, o como un sistema de defensa inmunitario general, ¿sí? Bueno, normalmente estos linfocitos que producen la fagocitosis se llaman macrófagos. Son los que son de mayor tamaño, ¿ya? Vamos al paso número 2. Los macrófagos, por ejemplo, ¿sí? Muestran los antígenos de germen en su membrana, ¿sí? Esta manera activan y sensibilizan al otro tipo de leucocito. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, aquí? A ver, normalmente cuando un antígeno, el antígeno no es más que, por ejemplo, la reacción que tiene, en este caso, cualquier linfocito. Nosotros decimos que este linfocito se llama macrófago. Entonces, ¿sí? El macrófago, para defenderse o fagocitar, libera una estructura. Bueno, aquí está representada por algo se puede, bueno, aquí no hay ninguna representación, pero vamos a tomar como estas flechitas, como que si fuera, por ejemplo, el antígeno. Entonces, un antígeno no es más que la reacción que tuvo un linfocito ante un invasor, ¿sí? Y es como que se comunicara con otro linfocito. Por ejemplo, aquí tenemos un macrófago y aquí un linfocito, por ejemplo, T. Y el linfocito T, ¿sí? Es como que se contagia y ahí es donde, por ejemplo, se unen todos, ¿ya? Es algo muy interesante y metafórico a la vez. Entonces, mire, cuando un macrófago fagocita, ¿sí? Muestra el antígeno y este antígeno permite que los demás, en este caso, diferentes tipos de linfocitos, se una, se puede decir, a ese mecanismo de defensa inmunitaria. A eso se hace referencia. Sí, es muy interesante. Vamos con el paso número 3. ¿Ya? Bueno, aquí entonces vamos a identificar lo siguiente y un poquito vamos a reflexionar. A ver, hablemos un poquito, por ejemplo, de los virus. Ahorita es que estamos escuchando en plena pandemia del COVID-19 y las diferentes cepas y variaciones. Hemos escuchado tal vez por ahí en las noticias o coloquialmente que el virus muta, que el virus sufre algunos cambios genéticos. Bueno, para entender un poquito de esto vamos a poner este ejemplo de aquí. Ya, primero vimos que en este caso el macrófago, ¿sí? Fagocita. Ya. Segundo, cuando fagocita el macrófago, libera en este caso una sustancia o en este caso libera, se puede decir, el antígeno del virus, ¿ya?
¿Por qué también libera en este caso el macrófago? ¿Sí? El antígeno. Porque este antígeno, ¿sí? Es como que se le da a todos y se los comparte a todos. ¿Para qué? Al compartir a todos el antígeno de este virus, a todos los linfocitos, el macrófago, permite causar una inmunidad. Trasladémoslo ese ejemplo, por ejemplo, al COVID-19. Porque el COVID, por ejemplo, varía mucho, sufre mutaciones y algunas cepas diferentes que hemos escuchado. Sucede lo siguiente, como estamos hablando en este caso que el COVID-19 muta, ¿sí? Normalmente cuando hay una reacción a nivel de una vacuna, ¿sí? Este, se puede decir, ya esta vacuna normalmente también es realizada con antígenos del mismo virus. Y por eso explicaríamos, por ejemplo, la penicilina, algunas vacunas importantes que existen en la actualidad, no son más que antígenos de ese mismo virus o bacterias, ¿ya? Es por ese mismo sentido, porque todos, en este caso los linfocitos, necesitan saber cuál es el antígeno o cómo defenderse ante ese virus o bacteria, ¿ya? Eso explicaría, por ejemplo, si hablamos de la penicilina o la presentación de la megacilina. Biológicamente no son más que partes de virus, es decir, son antígenos de virus, ¿sí? Entonces vamos paso por paso explicando cada uno de ellos. Aquí produce la fagocitosis. En el paso número 2, una vez que se produce este macrófago, ¿sí? Es como que comunica a los demás linfocitos el antígeno del virus. El antígeno no es más que, es decir, es como un manual biológico de decirle cómo le vamos a batallar o cómo lo vamos a vencer, hipotéticamente, ¿sí? En el paso número 3, no es más que en este caso el linfocito comparte a otros mismos lo que son, ¿sí? El antígeno. ¿Ah? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el paso número 4? Normalmente, miren, este macrófago aquí dejó su antígeno, ¿sí? ¿Qué le permite el antígeno a otro linfocito? Pues de asegurarle mayor protección y es como decir biológicamente le ayuda muchísimo, ¿sí? A vencer y a liberar los anticuerpos, ¿sí? Entonces, mire, es como que el linfocito ya es como que el antígeno es una cierta información de ese virus. Entonces, como el linfocito ya sabe que el antígeno pertenece a tal virus, ya es como un manual, ya lo lee todo eso, entonces ahí fabricaría la respuesta necesaria. Entonces, ¿cuál es la respuesta necesaria en este caso del linfocito? ¿Sí? Son los anticuerpos, ¿ya? Es como que hipotéticamente alguien me dijera que me da, por ejemplo, por ahí una biografía de alguien, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, abro esa biografía de alguien, yo ya sé, yo ya sé hipotéticamente quién es, cómo actuar, todo eso. Entonces, si yo hipotéticamente fuera un linfocito, simplemente actuaría, ¿sí? O simplemente, por ejemplo, ya sé cómo actuar, porque previamente ya leí sobre esa persona. Algo así actúa también un linfocito, ¿sí? Un linfocito actúa de esa misma manera. Cuando recibe el antígeno, ya recibe la información biológica y la información, en este caso genética, de cómo vencer, por ejemplo, a ese virus, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, si ya sabe previamente cómo vencer a ese virus, libera un mecanismo de defensa que se llaman los anticuerpos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en este caso se libera un anticuerpo? Un anticuerpo va directamente al virus para neutralizarlo o para causar, por ejemplo, inmunidad, ¿sí? Algo parecido sucede con el COVID-19. Mientras no existan anticuerpos específicos, ¿sí? Para ese virus, el virus seguirá mutando, en este caso con antígenos mucho más fuertes que pueden ser resistibles a cualquier antibiótico o cualquier estructura que quiera defenderse, ¿no? Bueno, y por último, simplemente termina un macrófago fagocitando tanto el anticuerpo y tanto también al virus, ¿sí? Es un mecanismo muy interesante y también en este caso, muy complejo tal vez de comprender, lo que hemos hecho lo más concreto. Muy bien. Bueno, recién ingresó Juber. Buenas noches, Juber. El video, finalizando la clase, puede revisar el video en la plataforma. ¿Sí? Yo en este caso me he adelantado a grabarlo para que usted lo pueda revisar también. ¿Sí? Bueno,
Vamos a ver entonces lo que son los anticuerpos y funciones. Entonces, bueno, tal vez no entendamos mucho en este momento, pero si lo ve todo el video desde el principio, sí, en la plataforma que lo voy a subir para que lo entienda mejor. Bueno, vamos a ver entonces lo referente a las funciones de los anticuerpos. Un anticuerpo no es más que una función, o en este caso, una síntesis o producción de un linfocito B y T, ¿sí? Para, bueno, normalmente neutralizar o causar inmunidad sobre cierto virus o sustancia. Esas son algunas funciones. Déjeme ver si lo puedo abrir de aquí. No me deja abrir. Vamos explicando uno de estos. Bueno, un anticuerpo no es más que, por ejemplo, ¿sí? Son subestructuras principalmente producidas por los linfocitos B, ¿ya? Que ante cualquier sustancia externa o cuerpo externo que se llama antígeno, capaz de desencadenar una estructura inmune, ¿ya? No se preocupe, Chuber, no se preocupe, esta clase queda grabada y también para que lo pueda revisar. Dígame, Chuber, no hay ninguna inquietud. Bueno, entonces vamos explicando lo que son lo referente a los anticuerpos. Entonces un anticuerpo no es más que la síntesis, ¿sí? De un linfocito B y T para suplir o en este caso ayudar a la acción de cualquier, bueno, principalmente por ejemplo, este virus o en este caso invasor. Y por último tenemos las vacunas y antibióticos, que es el resumen de lo que estamos realizando. Normalmente una vacuna y antibiótico no son más que estructuras o sustancias químicas realizadas a partir de los mismos virus, principalmente con su antígeno y mejorando también en este caso el anticuerpo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo más importante que necesitamos para entender lo que respecta al sistema inmunitario? Palabras claves, que esta es nuestra piel, que fuera de nuestra piel hay un mundo de invasores microbiológicos y que internamente en nuestro cuerpo también hay defensores internos, ¿sí? Que también necesitamos, por ejemplo, entender que tenemos dos tipos de respuesta, una respuesta local y una respuesta general. La respuesta local normalmente es ante una fragmentada, normalmente una herida pequeña, ¿sí? Que se produce simplemente la fagocitosis. Y una respuesta general. Cuando hablamos de respuesta general se refiere, por ejemplo, cuando hay un microorganismo que comienza a dividirse en nuestro cuerpo. Ejemplo con el COVID. Por ejemplo, en el COVID no podemos saber los síntomas después del uno, tercero o quinto día a las 2 semanas normalmente, porque el virus, como no tiene un sistema de reproducción, necesita tomar células. Por eso es que el primer síntoma, por ejemplo, es una infección a la garganta, es porque el virus ingresa principalmente a nuestra garganta para, en este caso, reproducirse y causar lo que es infecciones normalmente que tienen que ver con el sistema respiratorio. ¿Sí? Bueno, y lo que hemos visto, que normalmente en la respuesta general, ¿sí? O en el mecanismo de defensa general, los principales actores son los linfocitos B y T, al suplir lo que son anticuerpos. Y el anticuerpo no es más que sustancias que en este caso neutralizan, ¿sí? O producen reacción inmunitaria sobre determinado estructura, o en este caso, por ejemplo, antígeno de cualquier organismo. Puede ser un virus, un paramecio o una bacteria. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer de actividad? ¿Ya? Igualmente reitero, esta clase va a quedar grabada para que nuevamente la puedan revisar. En la actividad simplemente tenemos que realizar bueno, es un crucigrama respecto a lo que hemos estado revisando, ¿sí? Que es el sistema inmunitario. Ya, vamos a ver un ejemplo. Dice aquí es un ser vivo o sistema biológico que solo puede visualizarse con el microscopio, ¿sí?
Vamos a ver si la respuesta es microbios, M-I-C-R-O, bios, o simplemente, ¿ya? Vamos a suplir, por ejemplo, otra palabra que no puede ser microbios, incluso pueden ser antígenos o leucocitos. Vamos a ver, leucocitos, me parece que esa es la palabra. Vamos con el número 6 que dice, por ejemplo, vamos revisando cada una de ellas. Por ejemplo, dice sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para compartir la infección. Recién vimos eso, con la reacción, por ejemplo, de un linfocito se llama anticuerpo. Ponemos aquí anticuerpo, ¿sí? Y eso tenemos que hacer respecto, por ejemplo, a ciencias naturales.